Buenas. El presente objeto de aprendizaje hace referencia a la reforma de la Constitución. Es importante explicar en qué consiste el poder de reforma. El poder de reforma, como vemos, es el poder contemplado por la misma Constitución y, por tanto, sujeto a las previsiones del poder constituyente. Se trata de un poder constituido, dado que aparece en nuestra Carta Magna y sabrá de sujetarse a sus propias previsiones. Ese poder es capaz de modificar, ampliar o suprimir la misma Constitución, es decir, puede crear una nueva Constitución. En ese sentido, los autores hacen referencia a que se trata de un poder constituyente, porque puede crear incluso una nueva Constitución, y a la vez constituido, porque ese poder de reforma viene establecido, regulado en la propia Constitución que se pretende modificar. Tiene, por tanto, unos límites formales, que se ha de seguir el procedimiento que establece la Constitución para su reforma, y no así límites materiales, porque en principio puede reformarse toda ella, en toda su extensión. En nuestra Constitución, el título 10 es el que hace referencia a la reforma constitucional y establece los procedimientos para llevarla a cabo. En primer lugar, aludiremos a quien tiene iniciativa para iniciar dicha reforma. El artículo 166 de dicho título 10 nos remite al artículo 87, en sus apartados 1 y 2, que hace referencia a quien tiene iniciativa legislativa en España. Y esos órganos que tienen iniciativa legislativa, a su vez, son los que pueden plantear la posible reforma de la Constitución. Y son el Gobierno, el Congreso y el Senado, y también las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Existen dos procedimientos diferentes para reformar la Constitución. Uno, el que sería una reforma total o que afectase a partes que el Poder Constituyente estableció esenciales, como sería el título preliminar, también el capítulo segundo, sección primera del título primero, que hace referencia a los derechos fundamentales y libertades públicas, y también el título 2, que es el relativo a la corona. En estos casos, para cuando afecte a estas partes de la Constitución o una reforma total de la misma, se sigue un procedimiento súper agravado, muy dificultoso para llevar a cabo dicha reforma. Y si se trata de una reforma parcial que no afecte ni a la corona, ni a estos derechos y libertades fundamentales, ni tampoco al título preliminar, en la reforma es menos dificultosa, como veremos a continuación. Vamos a ver en primer lugar el procedimiento general, que nos lo indica el artículo 167. Vemos que se necesita una mayoría de 3/5 de cada Cámara, es decir, del Congreso y del Senado, y en el caso de no ponerse de acuerdo, se formaría una comisión paritaria para intentar lograr dicho acuerdo y conseguir ese quórum que establece. Si no se logra, es decir, no se logra 3/5 en cada una de las cámaras, como vemos, sería suficiente mayoría absoluta en el Senado y, eso sí, 2/3 en el Congreso para posibilitar la reforma. La reforma, también nos dice el 167, se sometería a referéndum para su ratificación, siempre que así lo solicitasen una 1/10 parte de cualquiera de los diputados de alguna de las cámaras. El procedimiento especial agravado nos lo regula el 168 y vemos cómo van a cambiar el quórum. Si antes hablábamos de mayoría de 3/5 de cada cámara, ahora, como es una reforma que afecta, recordémoslo, a una reforma total o a unas materias determinadas como era la corona, los derechos y libertades fundamentales o el título preliminar, ya no se requiere 3/5, sino se aumenta a 2/3. Además, una vez aprobada por 2/3, se tienen que disolver las cámaras, es decir, por tanto, celebrarse elecciones y que las nuevas cámaras ratifiquen la decisión de las cámaras anteriores y se vuelva a votar. Y se vuelva a votar con un quórum necesario a favor de la reforma de 2/3. Y por último, el referéndum, que en la reforma parcial anterior veíamos que era a solicitud de una 1/10 parte de los miembros de cada una de las cámaras, aquí es obligatorio. Es decir, un referéndum obligatorio para ratificar dicha modificación total o parcial que afecte a unos determinados contenidos, como hemos visto, de la Constitución. Existen unos límites que impiden llevar a cabo la reforma en unos momentos determinados. Nos lo dice el 169.
estos límites en un tiempo es cuando haya una guerra o estemos en un estado de alarma, excepción y sitio. En estos momentos no podría llevarse a cabo, iniciarse, por tanto, una reforma constitucional. Por último, para completar este objeto de aprendizaje y poder, en fin y al cabo, ver si han habido reformas de nuestra Constitución, se pide a los alumnos que averigüen si la Constitución Española del 78 ha sufrido alguna modificación, si se ha reformado en alguna ocasión, y de acuerdo a qué procedimiento. Es decir, si al sencillo, al menos agravado, o al más agravado que veíamos que se necesitaba esos 2/3, que se apruebe tras unas elecciones de nuevas cámaras otra vez por 2/3 y el referéndum. Es decir, habría que ver si hay alguna modificación en la Constitución española y qué procedimiento se ha utilizado. Muchas gracias.